Estimados estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Lauronce y soy ayudante del área de análisis epidemiológico de los determinantes de la salud. La clase de hoy es cómo hacer una buena pregunta para tu ADP. Los objetivos de esta actividad son comprender la importancia de generar una pregunta bien formulada y analizar los diferentes tipos de preguntas y su estructura. El fundamento de esta primera clase es que formular preguntas nos permite identificar nuestras brechas de conocimiento. Por medio de las preguntas apuntamos a subsanar la sensación de carencia de conocimiento. Esto es básicamente lo que ustedes reproducirán por medio de la lluvia de ideas en los ADP. La formulación correcta de los interrogantes son el punto de partida de la búsqueda de información que nos permitirá comprender las situaciones representadas. Y como nadie nace sabiendo, ni nadie es tan sabio como para saberlo todo, estas brechas de conocimiento las deberemos salvar siempre, ya sea como estudiantes o como profesionales, siempre mediante el entrenamiento y haciendo uso de la reflexión. Hacerse preguntas será nuestra principal herramienta para adquirir conocimiento, y esperemos que conserven esta curiosidad toda la vida. Esta herramienta los acompañará a lo largo de toda su vida profesional y es, en definitiva, el motor de arranque de su capacidad de superación y desarrollo. Quien no pregunta se queda estático, y en medicina, si hay algo que evoluciona constantemente, es el saber, y por lo tanto también nuestra práctica que deriva de él. Otro aspecto importante, como ya lo dijo el gato de Alicia, si no sabes a dónde querés ir, no importa qué camino sigas. Esto quiere decir que la pregunta será el vector que nos marque el rumbo, y si el rumbo no está claro, lo pagamos con nuestro tiempo. Porque cuanto más preciso, es decir, concreto y claro sea el interrogante, más fácil y rápido encontraremos las respuestas y evitaremos navegar erráticamente en una nube de información. Ahora bien, lo esperable en el desarrollo de ustedes como estudiantes, en el camino e incluso luego de convertirse en profesionales, es que la naturaleza de las preguntas vaya cambiando. En los inicios, y lo que esperamos de ustedes en estos primeros ADP, es que las preguntas sean de carácter más general. Y a medida que vayan dominando un tema, la mayoría de esas preguntas mutarán hacia preguntas muy específicas. Las preguntas generales son aquellas que intentan responder a aspectos básicos, y en este punto de su saber probablemente sean las que surjan más frecuentemente. Y eso está muy bien. Así como una casa se levanta desde el piso, la construcción del conocimiento también tiene sus pasos. Piensa en las preguntas generales como aquellas que ayudarán a construir los cimientos del saber. Nadie empieza por el techo. Y si no dominamos un tema, al menos parcialmente, tampoco seremos capaces de hacer preguntas un poco más específicas. Las preguntas generales son aquellas que intentan responder a aspectos básicos, y en este punto de su saber, probablemente sean las que surjan más frecuentemente. Y eso está muy bien. Así como una casa se levanta desde el piso, la construcción del conocimiento tiene sus pasos. Piensa en las preguntas generales como aquellas que ayudarán a construir los cimientos del saber. Nadie empieza por el techo, y si no dominamos un tema, al menos parcialmente, tampoco seremos capaces de hacer preguntas. A la hora de hacer preguntas generales, es clave diferenciarlas de los problemas. ¿Qué queremos decir con esto? No es lo mismo el problema COVID-19 que preguntarnos qué es el coronavirus, cómo se contagia el COVID-19, cuáles son sus signos y síntomas. Es decir, es importante focalizar la pregunta para que sea efectiva a la hora de obtener la respuesta. En términos generales, preguntar qué responde a una definición, preguntarnos cómo responde a un mecanismo, cuáles a una lista, cuánto a una medida estadística, por citar algunos ejemplos. Tengan siempre presente esto: depende la pregunta, depende la respuesta. Las preguntas específicas, por otro lado, son más difíciles de formular, pero también más estructuradas, precisas y apuntan a brechas de conocimiento puntuales, con lo cual también, si están bien formuladas, generan búsquedas de información más rápida. Tienen una estructura tipo con 3 a 4 componentes, dependiendo del tipo de problema, y son una herramienta frecuentemente utilizada en el método que conocemos como medicina informada en la evidencia, utilizada en salud pública. Algo de esto ya vimos en el libro, ¿se acuerdan? Para definir la población, volvamos al ingreso y recordemos la definición de la tríada epidemiológica.
En nuestro ejemplo, dijimos, en pacientes mayores de 18 años con distrés respiratorio por COVID-19 internados en la unidad de terapia intensiva, estamos reconociendo el tipo de población, los mayores de 18 años, el estadio de la enfermedad con distrés respiratorio y el contexto de atención que están internados en terapia intensiva. Aquí es importante tener en cuenta que al definir estrechamente la población, puede fracasar la búsqueda y necesariamente quedan otros por fuera, como los niños o los menores de 18. La intervención hace referencia al tratamiento que queremos poner a prueba. En nuestro caso son los glucocorticoides endovenosos en altas dosis. Nuevamente, observen la importancia de definir claramente, ya que los glucocorticoides endovenosos no tendrán la misma biodisponibilidad, por ejemplo, que aquellos administrados de forma enteral, y por ende los efectos tampoco serán los mismos. Por lo tanto, esto debe quedar explicitado en la formulación de la pregunta para que actúe como filtro al momento de la búsqueda. El outcome hace referencia al resultado que queremos estimar, y hay que evitar ser vagos en su definición, pero también evitar acotarlos, ya que las implicancias pueden ser muy distintas y los intereses del efector también pueden ser muy distintos a los intereses de los pacientes. Por ejemplo, los glucocorticoides pueden resultar eficaces para reducir los días de ventilación mecánica, pero no en reducir la mortalidad, o hacerlo a costo de provocar mayor neuropatía y peor calidad de vida posterior. Y ahora sí, con todo lo que han leído y luego de escuchar esta clase, en el próximo EP, marquen en el problema las palabras que desconocen y a trabajar. Pongan en práctica la reflexión y recuerden, las preguntas deben ser relevantes, facilitar la búsqueda y ser respondidas con una respuesta precisa. ¿Cambiarías algo de tu lluvia de ideas? Muchas gracias por su atención y nos vemos en el Zoom. Los 4 componentes de las preguntas específicas son paciente o población, sobre quienes se aplica una intervención, a veces en contraposición a otra intervención de comparación o control, con la finalidad de medir el resultado de la misma. En general, estas preguntas se responden en base a conclusiones de estudios de determinados diseños y con distintos objetivos. Por ejemplo, si volvemos a la situación de COVID-19, podríamos preguntarnos: en pacientes mayores de 18 años con distrés respiratorio por COVID-19, internados en la unidad de terapia intensiva, ¿cuál es la eficacia de los glucocorticoides endovenosos en altas dosis para reducir los días de ventilación mecánica? En este ejemplo, tomamos un estudio clínico aleatorizado que apunta a evaluar la eficacia de un tratamiento específico.